A ver, vamos entonces hoy a concluir con la parte de, ¿no es cierto?, el criterio del integral. Déjame ver, ¿sí? Recuerden, el criterio del integral, lo demostrado, ¿no es cierto?, nos Recording in dice progress. que si nosotros tenemos una función, y esta función, ¿no es cierto?, es la función equivalente, y esta función equivalente a la sucesión, al enésimo término, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos de la serie, si es una función continua, positiva y decreciente, se puede aplicar el criterio de integral. Obviamente, analizando, ¿no es cierto?, en el intervalo de 1 al infinito. Bueno, alguien me preguntaba, ¿y si hago desde 2? No hay ningún problema, porque sigue siendo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Los primeros términos no influye o la cantidad, una cantidad finita de términos no influye en la convergencia o divergencia, ¿sí? Tanto en la sucesión como en una serie. Y entonces, lo que nosotros tenemos, simplemente que si eh, la integral impropia que nosotros analizamos es convergente, entonces la serie converge. Si la integral impropia es divergente, obviamente entonces la serie diverge. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren, tenemos por ejemplo, no sé, a ver, la típica, o la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. Creo que esta lo hicimos con valores. Creo que esta lo hicimos con valores la clase anterior. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, tomar una función que sea equivalente a este enésimo término, a la sub n. Entonces, sería 1 sobre x al cuadrado. Ahora, no solamente esto, no pueden directamente decir la integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x al cuadrado de x. ¿Por qué? Porque faltaría que ustedes lo demuestren esto de aquí. Para poder ser aplicado deberás cumplir esto de aquí. Por lo tanto, a esta debemos analizar. Ahora, el dominio, ¿no es cierto? El dominio es x tal que x sea diferente de 0. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es para x mayores o iguales a 1. Es decir, sabemos que la función que tenemos aquí es continua. Positiva. Parece que ya le hicimos, pero bueno. Positiva, ¿qué es lo que sucede? Esto de aquí, como se darán cuenta, esto siempre es positivo, ¿no es cierto? Siempre es positivo. Por lo tanto, nosotros tenemos simplemente que es una función positiva y decreciente. Decreciente, ¿cómo lo analizamos? Simplemente con la derivada. Si ustedes derivan esto de aquí, les quedaría, ¿no es cierto?, menos 2x sobre x a la cuarta. Si simplificamos, nos queda menos 2 sobre x al cubo. ¿Sí? Ahora, para x mayores o iguales a 1, ¿qué es lo que sucede con esto de aquí? Es menor a 0. Por lo tanto, es decreciente. Listo. Ahora sí, podemos aplicar esto. Y sería, es importante, aplicarán, ¿no es cierto?, lo que es una integral impropia, la forma de una integral impropia. ¿Sí? Tendrán mucho cuidado. No quiero saber de que hagan esto. Insisto. No pueden ustedes evaluar el infinito, no se evalúa. ¿Sí? Si yo veo esto, por más que esté proceso bien, por más que me hayan dicho converge o diverge y esté bien, pues pongo 0. Porque el concepto inicial está erróneo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Un límite. Viene tendiendo al infinito, ¿no es cierto?, del integral de 1 hasta n, de 1 sobre x al cuadrado de x. Esto sí es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Un límite, viene tendiendo al infinito, de x elevado a la menos 1, podemos ponerlo, ¿no es cierto?, sobre menos 1, y esto evaluado entre 1 y n. Es decir, nos quedaría un límite de n tendiendo al infinito de menos 1 sobre n más 1.
Esto es igual a ¿qué? Esto tiende a 0, por lo tanto, esto es 1. ¿Sí? Por lo tanto, la integral impropia, ¿a qué converge? La integral impropia converge, ¿se acuerdan? A este valor más el primer término. El primer término, el a sub 1 de la serie que nosotros tenemos aquí es 1. Por lo tanto, este más este me da 2. La serie que nosotros tenemos aquí converge a un valor menor a 2. Listo. ¿De acuerdo? Ahora, parecerá que todas las series, ¿no es cierto? Así, convergen. Podemos hacerlo lo siguiente. Miren por acá. Si, por ejemplo, analizamos esta serie, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, y digamos que analizamos ahora, en vez del cuadrado, analicemos a la 1 medio. O pongamos n aquí, perdón. Y debe ser n, no x. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simplemente f de x, ¿no es cierto? 1 sobre raíz de x. Ahora bien, esto de aquí, ¿no es cierto? El dominio, x tal que x sea diferente de 0. Listo, entonces seguimos. Es continuo para x mayores o iguales a 1. Listo. Positiva. Es positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dominio A y además es mayor, ¿no es cierto? Pongámoslo simplemente de otra manera. Es mayor a 0, porque no puede ser 0, tampoco valores negativos, ¿no es cierto? Entonces ahora sí. Para x mayores a 1, ¿no es cierto? Ahora, esto de aquí, positivo. Por lo tanto, cumple la otra situación positiva. Ahora, si nosotros derivando esto de aquí, nos da, a ver, sería 3 medios, ¿no es cierto? Me queda menos, por supuesto, 1 sobre 2, x a la 3 medios. ¿Sí? Esto de aquí, para x mayores o iguales a 1, ¿qué pasa? Con esto de aquí se nos hace siempre negativo. Entonces es menor a 0. Por lo tanto, es decreciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La integral de 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz de x. Esto sería, ¿no es cierto?, un límite de n tendiendo al infinito de la integral de 1 hasta n de 1 sobre raíz de x. ¿Sí? Por lo tanto, esto de aquí simplemente sería el límite de n tendiendo al infinito, ¿sí? Y tendríamos x elevado a la 1 medio sobre 1 medio, ¿sí? Tendríamos n y tendríamos 1. Entonces, sería el límite de n tendiendo al infinito de 2 la raíz de n menos 2 por 1, ¿no es cierto? Raíz de 1, 1. Esto quiere decir que tiende a infinito. ¿Qué quiere decir? Diverge. Por lo tanto, si la integral impropia que tenemos aquí diverge, por lo tanto, la serie que tenemos acá también diverge. ¿Sí? ¿De acuerdo? Como les decía, es importante que tengan en cuenta cuando no es necesario, eso sí me acuerdo que alguien me preguntó, no es necesario que justamente vaya desde 1. Podrá ir desde 2, desde 3, desde 4. ¿Por qué? Porque una cantidad finita de términos no influye en la convergencia o divergencia de una convergencia o divergencia de una serie. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Como se dieron cuenta en los dos casos,
teníamos nosotros una serie de este tipo. N igual a 1 hasta infinito, ¿sí? 1 sobre n elevado a la p. En algún caso era cuadrado, en el otro caso era un medio, o más bien dicho, en un caso 2, en el otro caso un medio. Y dependió, ¿no es cierto?, de la potencia para ser en un caso convergente y en el otro caso divergente, ¿sí? Entonces, ahora sí, analicemos realmente este de aquí. Un caso bastante, digamos, particular. Obviamente, el criterio de la integral se podrá analizar funciones un poco más complejas, pero si nosotros solo nos enfocamos en una de estas, este es un caso bastante particular del criterio de la integral, ¿sí? Entonces, vamos a analizar justamente este de aquí. Y en este tenemos entonces, vamos a ver para qué valores, pongámoslo así, para qué valores de P, ¿sí? La serie que tenemos aquí, por supuesto, esta de aquí, converge, ¿sí? Entonces, analizando esto, primero, si se dan cuenta, lo que primero recomiendo siempre realizar es que analicen por el criterio de la divergencia o la prueba de la divergencia. ¿Por qué? Porque era fácil, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un límite de n tendiendo al infinito, de a sub n, y esto es, ¿no es cierto?, igual, o más bien dicho, tiende al infinito, o el límite no existe, ¿sí? O también el límite, ¿no es cierto?, es diferente de cero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decíamos fácilmente? Por el criterio o por la prueba de la divergencia. ¿Qué decíamos si se da esto? Que diverge. Que diverge. Entonces, veamos aquí. Si nosotros analizamos esto de aquí, tenemos un límite de n tendiendo al infinito de 1 sobre n elevado a la p. Ahora, si p es menor a 0, ¿qué es lo que sucede si p es menor a 0? ¿Qué pasa con este límite cuando p sea menor a 0? Tiende a cero. Miren, si es menor a 0, lo que hace es, Tiende al Se infinito. invierte, este se va hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por sí, lo se tanto, invierte. tiende al infinito. ¿De acuerdo? Entonces, directamente podemos nosotros decir que este límite tiende al infinito. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que para esto de aquí, diverge. ¿Sí? Por la prueba de la divergencia. ¿Sí? Vamos a ahora analizar si P es igual a 0. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuánto nos da este límite si P es igual a 0? 1, 1. ¿Converge o diverge? converge. Diverge. 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 Ah, ¿por ¿Por otro qué? diverge? Solamente nosotros decimos si el límite de n tendiendo al infinito de a sub n es igual a 0, no sabemos si converge o no sabemos si diverge. Oiga, dije, Ahora, cuando el límite es igual a 1, diverge. sí, mientras sea diferente de 0, sabemos directamente por la prueba de la divergencia que es divergente. Eh, ¿Sí? Con que sea diferente de 0. ya. Entonces, el único caso en el cual, cuando nos diga el límite es igual a 0, ahí sí no sabemos si converge o diverge. Y ahí sí tenemos que utilizar otro criterio. ¿De acuerdo? Entonces, diverge para P igual a 0. ¿Sí? Entonces, para esto, pongámoslo acá, para P menores o iguales a 0, nuestra serie diverge. Por ahora, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si se queda aquí? Es decir, para P mayores a 0. Si se dan cuenta que tiende a 0, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como tiende a 0, ¿qué pasaría? No es posible, ¿no es cierto? No sabemos si es convergente o divergente. Entonces, primera situación, esto de aquí tenemos nosotros como f de x es igual, ¿no es cierto?, a 1 sobre x. Entonces,
Ahora, esto de aquí, el dominio, ¿sí? X tal que X, ¿va a depender de qué? De esto. Si P es mayor a 1, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder cuando P sea mayor a 1? Esto de aquí, ¿no es cierto? Siempre, o más bien dicho, tendremos nosotros un dominio de este tipo. ¿Sí? Si P es, ¿no es cierto?, entre 0 y 1, pero como es fracciones, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, P fuese 1 sobre Q y este Q fuese par, entonces, ¿cuál fuese el dominio? El dominio es X mayores a 0. Si es impar, no hay problema, sigue siendo X diferente de 0. Entonces, se está dando estos dos casos, ¿sí? Y por lo tanto, fácilmente podemos decir que, ¿no es cierto?, es continua para X mayores o iguales a 1. Sí es continua, este de aquí. Positiva, sí. A la final estamos dándonos cuenta, ¿no es cierto?, que es para X mayores a 1, por lo tanto, esto es positivo. Y si queremos, ¿no es cierto?, derivar, nos quedaría, por ejemplo, voy a ponerlo de otra manera, puede haber una confusión, entonces simplemente voy a poner así. Pongamos menos P, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros derivamos, ustedes recordarán, tenemos simplemente este valor, menos P, y se restaría una unidad, menos P, menos 1. ¿Sí? Y por lo tanto, tenemos menos P sobre XP más 1. Miren esto de aquí. Esto de aquí siempre positivo. ¿Por qué? Porque estamos analizando, ¿no es cierto?, los P. Los P estamos para P mayores a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esto va a ser positivo. Este sabemos que es positivo y este nos da el valor negativo, por lo tanto, menor a 0. Entonces ha sido decreciente. Listo. Ahora sí, la integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x a la p de x. Miren, ¿para qué nos ha servido entonces lo que se vio integrales impropias, convergencia, ¿no es cierto?, de algún valor? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El límite de x, o aquí sería n tendiendo al infinito, de la integral de 1 hasta n de 1 sobre x a la p de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Miren, simplemente por ponerlo de otra manera, ¿no es cierto? Ustedes tendrían aquí, ¿no es cierto?, el límite de n tendiendo al infinito de la 1 sobre de 1 hasta n de x a la menos p de x. Ahora, esto de aquí, ¿qué es lo que sucede? Cuando es una integral, ¿qué hacíamos? Se suma una unidad y se divide para lo que obtenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Un límite de n tendiendo al infinito de x menos p más 1 sobre, ¿no es cierto?, menos p más 1. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros tendríamos aquí evaluado, por supuesto. Se me fue el evaluado. Evaluado entre 1 y n. Obviamente, el límite de n tendiendo al infinito, y podríamos haber puesto 1 sobre 1 menos p, puede poner, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Simplemente el n menos p más 1, ¿no es cierto? Y, obviamente, con el 1, menos 1. ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto tenderá al infinito si se mantiene en el numerador, ¿no es cierto? ¿Sí? Y será divergente. Entonces, para que sea convergente, ¿qué necesito? El p más 1 sea menor a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que también tenemos? Aquí tenemos que P deberá ser diferente de
1. Entonces no podemos analizarlo aquí mismo. ¿Qué hacíamos de eso cuando teníamos esa situación en integrales impropias? ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan que se analizaba solo? Es decir, tendríamos que evaluar el P, ya tenerlo acá evaluado y realizar la integral impropia, ¿no es cierto?, solita. ¿De acuerdo? Solo de esa función, para ese valor. Entonces, bueno, dejémoslo a un lado, entonces nos queda P menores. ¿Qué es lo que va a suceder? Para P, ¿no es cierto?, mayores a 1, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Para P mayores a 1, si esto es menor a 0, entonces para P mayor a 1, ¿qué va a hacer? Esta integral o este límite, ¿no es cierto?, tiende a ¿qué? A 1 sobre P menos 1. ¿Por qué? Por el signo negativo, ¿no es cierto? Esto tiende a 0 y este signo negativo me deja con esto. Por lo tanto, para P mayores a 1, converge. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, sí, genial. Sí. Listo. ¿Qué pasa entonces en el otro caso? Entre, para P menores a 1, o entre 0 y 1. Entre 0 y 1 se va a mantener en el numerador, por lo tanto, diverge. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos aumentar. ¿Diverge para qué? Para P menores o iguales, bueno, menores a 1. ¿No es cierto? Y converge para P mayores a 1. ¿Pero qué falta? Cuando es 1. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Vamos a ponerlo por acá. Si es 1, nos va a quedar, ¿no es cierto?, la integral de 1 a infinito de 1 sobre x de P siendo 1. Entonces, es el límite de n tendiendo al infinito de la integral de 1 hasta n, ¿no es cierto?, de 1 sobre x de x. Eso sería igual al límite de n tendiendo al infinito, ¿no es cierto?, del logaritmo de x evaluado entre 1 y n. Y por lo tanto tenemos, ¿no es cierto?, el límite de n tendiendo al infinito del logaritmo de n menos, bueno, logaritmo de 1, 0, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿para qué ponerlo? No es necesario. Y tendríamos que el límite de n tendiendo al infinito del logaritmo de n es infinito. Por lo tanto, divergente. ¿No es cierto? Entonces, fue divergente y por lo tanto tenemos nosotros que converge para P mayores a 1 y diverge para P menores o iguales a 1. ¿Sí? Es decir, tenemos nosotros justamente, miren, aquí está escrito. Nosotros tenemos entonces lo que se llama serie P, o también se van a encontrar como serie hiperarmónica. ¿De acuerdo? De estas dos formas se van a encontrar ustedes esta serie. Y simplemente entonces la serie nos dice, la serie P, sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre np, ¿sí? Es convergente si P es mayor a 1 y divergente si P es menor o igual a 1. Este es el teorema de la serie P. Como se dieron cuenta, ¿no es cierto? Vamos acá y revisamos. Esto de aquí es n a la 1 medio, donde P, ¿no es cierto?, es menor a 1.
Por lo tanto, directamente ya se sabe que es divergente, sin tener que hacer tantos. ¿De acuerdo? Y para el otro caso, que lo habíamos hecho inicialmente, ¿no es cierto? Este de aquí, como se darán cuenta, n elevado al cuadrado, por lo tanto, p es mayor a 1. Por lo tanto, esta de aquí se sabe que es convergente por la serie P. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a ver. Sí, Inge, dígame. ¿puede regresar un ratito ahí? Claro. Gracias, sí. Ya, que muchas gracias. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Cuando nosotros, digamos que la serie o ustedes han aplicado la prueba de la integral, ¿sí? Digamos que han aplicado a una función o a una serie la prueba de la integral. Si dicha serie es convergente, digamos que ha sido la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Si esta es convergente, ¿no es cierto? Solamente sabiendo que es convergente podemos estimar su suma. ¿De acuerdo? Siendo divergente, ¿para qué? O sea, no hay un valor al cual tienda. Por lo tanto, solamente si es convergente decimos, bueno, vamos a estimar la suma. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Realmente, ¿se acuerdan? Como teníamos nosotros, obviamente, voy a poner aquí, ¿sí? Y teníamos, por ejemplo, ¿no es cierto? Algo así. ¿Sí? Algo así teníamos. Entonces, íbamos analizando, ¿ustedes recuerdan? De esta manera. ¿Sí? Íbamos analizando y bueno. Pero ¿qué es lo que sucedía? En algún punto, ¿no es cierto? Llegamos, o les llegué a indicar algo como esto. En algún punto les dije, bueno, esto es n, ¿no es cierto? Y teníamos solamente, por ejemplo, a ver, pongamos n-1 y este n, hasta aquí. Hasta aquí habíamos llegado, ¿sí? Es decir, nosotros analizábamos todos los valores hasta el valor enésimo. Y luego sí, aplicábamos el límite. ¿Y qué nosotros podemos decir cuando aplicamos un límite? ¿Es el valor real o es el valor al que tiende, a un valor real al que tiende? ¿Llega ese valor o no? Solamente tiende, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Dependiendo, ¿no es cierto?, de cuántos términos se tenga acá, nosotros podemos llegar a tener, por ejemplo, se me ocurre, ¿no es cierto? Este de aquí podría ser un a sub n más 1. ¿De acuerdo? Obviamente estoy siendo una función f. Por lo tanto, de aquí hasta allá, ¿qué es lo que va a suceder? Hasta aquí, de aquí hacia atrás, ¿qué es lo que vamos a tener? Un s sub n. Si sumamos todos los términos, ¿cierto? Tenemos un s sub n, la enésima suma parcial. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos el límite, hacemos al valor que tiende, ¿no es cierto? Entonces, sería, digamos, la suma total de eso de ahí, de la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, digamos que es ese. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si ustedes le restan esto menos esto, s menos s sub n, ¿qué es lo que van a obtener? Lo que se llama el residuo. ¿No es cierto? ¿Sí? Y eso va a depender de qué valor de n tomemos. Y entonces vamos a tener un residuo mayor, un residuo menor. Es decir, los valores de acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, básicamente, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Un a sub n más 1, más un a sub n más 2, más a sub n más 3, y bueno, así sucesivamente, para no ponerme a escribir más. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Entonces, este residuo, ¿qué es básicamente? Es un error, ¿no es cierto?, que se comete cuando la suma de los primeros n términos, ¿no es cierto?, se usa como una aproximación a la suma total. ¿De acuerdo? No sé si me explico eso de ahí. Digamos, a ver, tenemos una serie y ustedes dicen, bueno, hagamos solo los primeros 8 términos. Es decir, esto de aquí, ¿qué es? A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub 5 más A sub 6 más A sub 7 más A sub 8. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes utilizan esto de aquí, solo los primeros términos, para aproximar una serie. Y dicen, bueno, si sumo todos estos, obtengo un valor, ya está R sub n, pongamos un valor, simplemente pongamos un m, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros obtenemos este valor. Pero nosotros no podemos decir, esto sí es igual, ¿no es cierto? Esto de aquí es igual a esto. Ahora, ¿qué podemos decir? Es una aproximación, ¿no es cierto? Este m es una aproximación ¿a qué? Al valor de S. Es una aproximación al valor de S. Pero nosotros queremos saber esa aproximación, ¿cuál es el error? Este número versus el valor real. ¿Qué decimos? Existe, ¿no es cierto?, un error. ¿Cuál es el error? Esto de aquí. ¿Por qué? Porque el A sub 9 más A sub 10 más A sub 11 más A sub 12 más y en adelante va a ser este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, miren, lo que vamos a tener nosotros aquí, ¿qué es? Básicamente, hagamos este de aquí, el inscrito, ¿no es cierto? Y vamos a tener un A sub n más 1, un A sub n más 2, un A sub n más 3, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, para este caso en particular, el R sub n es igual aquí a un A sub n más 1, más un A sub n más 2, más un A sub n más 3, más. Y esto, ¿no es cierto?, desde este punto, desde aquí, desde este punto en específico, hacia adelante, ¿no es cierto?, esta suma de este más este más este más este y todos los que vengan acá va a ser, ¿no es cierto?, menor al área bajo la curva. Desde aquí en adelante. Por lo tanto, va a ser menor o igual, obviamente se tiene que poner menor o igual porque depende de los términos ciertos, puede acercar mucho. Entonces la integral, ¿no es cierto?, de n hasta infinito de f de x de x. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos, por ejemplo, circunscrito con los mismos valores? Voy a ponerlo por... Déjame ver con qué le pongo. Ya. Este A sub n la vamos a mover por acá. Y ahora va a estar por acá. El otro, ¿no es cierto?, va a estar por acá. ¿No es cierto? Este va a venir para acá y hace esto. ¿No es cierto? Entonces se movió uno. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? ¿Sí? Que el R sub n, que va a ser el A sub n más 1, más un A sub n más 2, más y así sucesivamente, va a ser, ¿no es cierto?, pongámoslo así, mayor o igual esto de aquí, estos términos, el A sub n más 1, A sub n más 2, va a ser mayor, ¿no es cierto?, ¿a qué? A la integral, ¿desde dónde? Desde n más 1 hasta infinito de f de x de x. No sé si se dieron cuenta de que aquí nosotros obtenemos un límite superior y aquí obtenemos un límite inferior. Por lo tanto, nosotros tenemos entonces que
la integral de n más 1 hasta infinito de f de x es menor o igual a Rn menor o igual a la integral de n hasta el infinito de f de x de x. ¿Se acuerdan de física mecánica? En física mecánica se da una parte donde dicen medidas y errores. ¿Sí? Cuando se habla de errores, ¿cuál es la idea ahí? ¿No es cierto? Que es hablar de un rango, de un intervalo. Por eso se dice, el error es más o menos 5, el error es más o menos 10, el error es más o menos 1, ¿sí? Entonces aquí está el más o menos, ¿no es cierto? La distancia. ¿De acuerdo? Desde el punto de medida. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un más o menos, ¿sí? Un intervalo de error. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso es justamente lo que apareció por acá. Nos dice, estimación del residuo por la prueba de integral. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que la función, bueno, pongamos aquí, ya no está poniendo un n, sino está poniendo por, un k, porque son valores más grandes, ¿no es cierto? Simplemente es de la sucesión, por supuesto, o de los términos enésimos, en realidad. Y en este caso serían los késsimos. Entonces, bueno, tomamos, ¿no es cierto?, una función equivalente que sea continua, positiva y decreciente. Para x mayores, ¿a dónde? Ahora ya no es mayor a 1, es mayor o igual al n, ¿no es cierto? Entonces, si la serie ha sido convergente, por supuesto, podemos decir entonces que existe un residuo. ¿Ese residuo qué es? La suma total menos, o la suma real, ¿no es cierto?, menos la suma con el enésimo término. ¿Sí? Entonces, el intervalo de error que nosotros, o la estimación del residuo, o el intervalo de error que existirá, va a estar de la integral desde n más 1 hasta infinito de f de x menor o igual a r sub n menor o igual a n hasta el infinito de f de x. ¿De acuerdo? Y esto es justamente lo que tenemos como intervalo de error. ¿Sí? Espera un momentito, por favor.
Claro. Déjame le pregunto. Ya. Ahí me avisas. Ok. Hecho. A ver. Bien, disculpen. Es de un viaje que están haciendo, entonces. Toca. Bien, compañeros. Entonces, no sé si se entendió esta parte. Ingeniero, justo se le iba a preguntar, ¿podría repetir así un poquito lo de esta estimación del residuo? A ver, a ver, en esta parte, no sé si, digamos, a ver, les pongo ¿cómo es un ejemplo? ¿De acuerdo? A ver. ¿Qué podríamos poner como ejemplo aquí? A ver. Y vamos a hacerlo con cualquier cosa. ¿De acuerdo? A ver, digamos que se nos ocurre tomarlo, no sé, pónganlo, no sé, hagamos con S10, ¿de acuerdo? ¿Sí? No podemos hacer más, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos 1 más, ¿cuánto sería aquí? 1 sobre 16, ¿no es cierto? Más 3, tendríamos 3 a la cuarta, son 64, ¿no? No, 81 sería, porque es a la cuarta, 3, 64, sí, 81. 81. Siguiente sería 1, 2, 3, 4, sería 2, 3, 4, 4 a la cuarta. A ver, ¿cuánto nos da? 4 a la cuarta sería 2, 50 y, a ver, 256. Gracias. 156. Más, a ver, esto tenemos 1, 2, 3, 4. Bueno, 5. 1024. ¿Cuánto? 1024. 1024 más, este sería 5, 4096. 4096, 6, es 4000. 4096. Ok, más, 16384. ya, más, 65536. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toca el 9 ahorita. Faltan 2. Sí, ahorita 262.144. Listo, y el último es fácil, ¿no es cierto? Ya con 10. 1, 2, 3, 4. 1 ¿Sí? millón, claro. Y listo. Ahora, miren esto. Si van a hacer una estimación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar todos estos. El que está con calculadora, porfa. Me ayuda sumando esos de ahí, ¿sí? Ya. Y pongamos aproximadamente, porque es aproximadamente. A ver, este va a ser 1. Estos todos son menores. Entonces, 1 punto. Sí, solamente estoy poniéndoles el ejemplo, en sí, un ejemplo nada más, para que lo vean. ¿Cuánto sale? Ya le doy. Si este dividimos, ya tenemos un 0. No me deja meter mucho número. Pero bueno. Déjenme ver si... 1.08.
Ya, 1.08, pongámoslo así simplemente. No tiene unos dos valores más para ponerle ahí. Es 1.0802. 0.2. Sí. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? La idea, ¿no es cierto?, es estimar la suma. Si ustedes hacen desde n hasta infinito, digamos que queremos estimar el error con estos 10 términos. ¿De acuerdo? ¿Cuál de los dos intervalos ustedes tomarían? Tengan en cuenta que viene así. De aquí es n, y de aquí es n más 1. ¿Cuál tomarían para hacer el error? ¿El que está aquí o el que está desde acá, desde el n más 1? Tomaríamos, ¿no es cierto?, el error máximo que se cometería, ¿no es cierto? No el mínimo, el máximo, es decir, desde el n más 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos? ¿No es cierto? Un 1 sobre x a la cuarta, hacerle una función equivalente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De x. ¿Esto a qué va a ser igual? ¿No es cierto? Al límite de n tendiendo, Infinito. aquí ya está n, entonces pongamos b tendiendo al infinito, de la integral, ¿no es cierto?, de n hasta b. ¿De acuerdo? ¿Sí? De 1 sobre x a la cuarta de x. Por lo tanto, esto va a ser igual, a ver, si hacemos esto de aquí, nos va a quedar el límite, voy a borrar lo que me está quitando espacio, voy a ponerlo con otro color, ¿sí? El límite de n tendiendo al infinito, ¿de acuerdo? Y tiene, a ver, si ya evaluamos, ¿qué nos quedarían con este de aquí? Nos quedaría, ¿no es cierto?, 1 negativo, nos quedaría 3 evaluado b al cubo, ¿no es cierto? Más acá va a quedar uno muy parecido, pero con el n, ¿sí? Y por lo tanto, tendría, no, este es b, tendría 0 el otro, tendría 0 este de acá, este tiende a 0. Es decir, nos queda como solución 1 sobre 3 a la n al cubo. ¿Para qué le hice esto? ¿Sí? Simplemente que nosotros ya tenemos, por ejemplo, para un R10, ¿no es cierto?, sería menor o igual a ¿qué? A 1 sobre 3n al cubo. Entonces, aquí en vez de el n va el 10. Es decir, ¿cuánto nos da? 1 sobre 3, 0, 0, 1, 2, 3. 3 ceros. Esto sería igual a 0.12, ya tendríamos 3, el 3, y se va repitiendo 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿no es cierto?, según esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este es el error que ustedes tienen. ¿Sí? Este es el error que se está cometiendo. Es decir, miren, este sí es el valor real. Este sí es el valor real. No sé, bueno, puede ser, este también sería el valor real. ¿Y qué es lo que pasaría? Aquí ya estaría algo raro. Y desde aquí, los valores que nosotros tomemos desde aquí en adelante tendrían un valor, un error, ¿no es cierto?, de más o menos 0.0003. ¿Sí? El error, ese sería el error que se está cometiendo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si ustedes hacen a esto, por ejemplo? Digamos que nosotros a este le sumamos el S sub n, el S sub 10, digamos, en este caso sería el S sub 10. Imagínense. De forma general, ¿qué pasa si nosotros le sumamos el S sub n? Vamos a ponerle en el pizarrón, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si le sumamos a este de aquí el S sub n? ¿Qué pasaría? ¿Qué obtenemos? Miren, R sub n más S sub n. ¿Igual a qué? A S menos S sub n más S sub n. Ah, entonces, R sub n
más S sub n, ¿qué es? S. ¿Puedo o no puedo estimar Suma. el valor, digamos, un valor más cercano? Sí. Sí se Claro. puede estimar un valor cercano. ¿Con qué? Simplemente con pocos términos. Si se dan cuenta que el error, y además, miren lo que sucede, con pocos términos, ¿no es cierto? Con pocos términos, disculpen, estaba en la otra, ya, con pocos términos, ¿qué es lo que sucede? El error es este. Pero si nosotros le sumamos un S sub n, ¿sí? Al R sub n, lo que vamos a obtener es un error menor a este. ¿Y con qué? Con los mismos 10 términos que inicialmente lo tomamos. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Simplemente, ¿no es cierto? Sumar esto de aquí sería el S sub n más n más en 1 hasta infinito de f de x. Esto va a ser menor o igual al S menor o igual a S sub n más la integral de n hasta infinito de f de x de x. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es Yo lo que tengo vamos a hacer? una duda. Simplemente, en el caso que nosotros teníamos acá, ¿qué vamos a hacer? Solamente hacerlo así. El valor del S sub 10 que nosotros tenemos, más la integral, ¿no es cierto? Miren, aquí sería un n más 1. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Sería el mismo valor que ya habíamos obtenido acá. Un 1 sobre 3n más 1 al cubo, ¿no es cierto? En vez de n está n más 1, ¿de acuerdo? Menor o igual a s, menor o igual a s sub 10 más 1 sobre 3n más 1. Perdón, aquí solamente sería n, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Elevado al cubo. Y por lo tanto, simplemente reemplacen aquí, ¿qué sería? 11. Aquí sería 10 y ya tienen el valor más aproximado. Déjenme analizarlo un poco, vamos a verlo un poco. ¿Se acuerdan? Con el Excel era un poquito más rápido de hacer esto de aquí. Pues hagámoslo con el Excel. ¿Cuál era la suma? Si me ayudan, por favor, era... Bueno, íbamos a hacer hasta el 10, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es simplemente, ¿cierto? Hacemos hasta el 10, hagámoslo cada uno de los términos, ¿no es cierto? Que sería 1 dividido, esto es igual a 1 dividido para esto, elevado a la cuarta, ¿no es cierto? Y tendríamos esto de aquí. Y por lo tanto, el siguiente sería este, el siguiente sería este, ¿no es cierto? Más este, ¿de acuerdo? Y tendríamos, bueno, hasta aquí. Miren, 1 punto, a ver, aquí está un... ¿Cuánto me dieron hace rato? 108, sí está bien, 10802, listo, sí está bien. 108, no, al revés está. 10820, no 02. ¿Sí? Pero ve, entonces, el error, ¿dónde se cometía? En el 3 de aquí, ¿no es cierto? Desde ahí está el error. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente, a este que tenemos aquí, vamos a hacer lo siguiente. A este tendríamos nosotros un 1, pongámoslo aquí. Este va a ser en un lado. 1 dividido ¿para qué? 11,
¿no es cierto? Elevado a la cuarta, no, al cubo creo que era, al cubo, ¿no? Tendríamos 3 por 11 elevado al cubo, si no estoy mal. ¿Me ayudan con eso, por favor? ¿No estoy equivocado? Sí, sí, está bien. Sí, Y, sí, sí, y en está el bien. otro lado, teníamos, ¿no es cierto? 1 dividido para 3 por 10 elevado al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, a este le estamos sumando este, ¿sí? Y a este le estamos sumando el mismo, este de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, si se dan cuenta, miren dónde tenemos el cambio. ¿Sí? Lo voy a acercar un poquito para que se vea. Mírenle, tienen ustedes 1, 2, 3, ¿cuántos ceros eran? No sé, no me acuerdo cuántos ceros eran. 3 o 4. 3 creo que había, ¿no es cierto? 1, 2, 3, y aquí tenemos el cambio. 1, 2, 3, y aquí está el cambio. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El intervalo, digamos, aquí vamos a poner ese. El intervalo está, el valor real está entre 1.082 2 y entre 1.0823. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el error cometido aquí? Simplemente ustedes van a tomar, ¿no es cierto?, a la final, ¿cuál sería el valor de ese? El valor de ese, para que ustedes lo tengan con un error, por supuesto, le van a hacer esto. Sumen este más este, ¿sí? Y a esto de aquí, que ustedes lo tienen, dividan para 2. ¿Qué estamos sacando? El promedio. Es decir, ahora, de este, lo que nosotros queremos saber cuál es ¿no es cierto?, el error, ¿no es cierto? Lo que ustedes tienen como, ¿no es cierto?, como consecuencia, el error es cuanto mucho menos la mitad de la longitud del intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es igual a esto menos esto. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el error? Aproximadamente el error ha sido, o pongamos así, error menor, para no poner justamente aproximadamente. ¿Error menor a qué? ¿Se acuerdan? Estaba 0.4. Por lo tanto, ¿qué podemos poner? 0.1, 2, 3, 4, a ver, déjenme ver, a la menos 4 creo que estaba. ¿Alguien le vio? No, a la menos 5. Entonces ahí sí sería 1, 2, 3, 4. Ahí ya está. Entonces son 4 ceros. Okay. Está mal aquí. Aquí está. El error serían 4 ceros, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 ceros y 5. Este es el error. Menor a ese. Y se acuerdan que en el otro caso, nuestro error era 0.003 repetido. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, miren, el error es mucho menor usando este análisis. ¿Y con qué? Con los mismos y externos. No sé si quedó claro. Dije, disculpe, pero la última parte del error le restó el promedio menos el valor que es mayor o igual, ¿verdad? Ya. Esto de acá me está... Lo que está en Excel. Y solo Sí. esa, la última parte. Sí, a ver, lo que hice es, ¿no es cierto? Para tener el valor de S, ¿sí? Para tener justamente este valor de S, lo que hice es sumar este más este y divido para 2. Ya tengo el promedio, es decir, el punto extremo, ¿sí? Y ahora, ¿qué hago para determinar el error? Simplemente esta longitud. ¿De acuerdo? La longitud que tengamos aquí o acá.
¿sí? Por ejemplo, tendríamos esto menos este. Como se darán cuenta, miren, es lo mismo. Pues no hice los dos, solamente cogí uno de ellos. Y como me da esto, puedo decir, bueno, como está a menos 5, ¿qué puedo decir? 0.1, 2, 3, 4, y pongamos este de aquí, y es menor a eso de ahí. ¿Sí? De acuerdo, obviamente aquí tenemos muchos valores, ¿no es cierto? Justamente por esto es que no leen. Son varios valores que tenemos aquí. Entonces, ustedes saben, esto de aquí, yo puedo poner en vez de 0.4, decir que aproximadamente igual a 0.4, 0.00004, pongo es menor a 0.0005 y ya está. Y listo. ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias. Listo. De acuerdo, listo. Entonces, para más o menos obtener eso de ahí, un error menor a ese, solamente sumando, ustedes se pueden dar cuenta si para obtener ese mismo error sin utilizar lo que acabamos de analizar, ¿sí? Sin utilizar esto de aquí, a ver dónde estaba, esto de aquí, sin utilizar esto de aquí, necesitaríamos para tener ese mismo error, necesitaríamos más valores, no solamente 10, necesitaríamos, no sé, 20, 30 para llegar a eso de ahí, ¿sí? ¿Ok? Listo, entonces, como se darán cuenta, lo que es la prueba de la integral no me da un valor exacto. ¿Sí? Solo los que obtenemos los valores exactos, ¿cuáles? ¿Cuáles eran los que podemos obtener valores exactos? La serie La serie telescópica y la simétrica. geométrica y telescópica. Listo. Entonces, estas de aquí, ¿qué es? Solamente una estimación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Eso en cuanto a la parte de serie o prueba de la integral. Vamos al criterio de comparación. ¿De acuerdo? Bien. Criterio de comparación. Miren, ya que he estado ya. Listo, ya ni me acuerdo qué nomás tenía de los post-it. Listo. Vamos a ver, criterio de comparación. En criterio de comparación vamos a hacer, ¿no es cierto?, simplemente el propósito de este criterio, ¿sí?, es comparar una serie dada con otra que nosotros sepamos si es convergente o es divergente. Es decir, con una serie conocida. ¿De acuerdo? Que se sepa que es convergente o divergente. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, digamos que esta es la de la serie dada y esta es la serie conocida que vamos a usar para la comparación. Entonces, si los dos son series de términos positivos y si la serie de comparación es convergente y además se cumple que los términos enésimos de esa serie, ¿sí?, los términos enésimos de la sucesión de esa serie, ¿sí?, cumplen con esta característica, entonces podemos decir directamente que la serie dada es convergente. Ahora, si la serie que nosotros tenemos como comparación es divergente, entonces tenemos nosotros, ¿no es cierto?, y además que se cumpla esto de aquí, por lo tanto, la serie dada es divergente. ¿De acuerdo? Ahora, se puede decir entonces, ¿no es cierto?, que si se tiene una serie cuyos términos son menores, ¿no es cierto?, que son menores que los de la serie conocida, ¿no es cierto?, convergente, entonces la serie converge. Si se tiene una serie cuyos términos son mayores, ¿sí?, a la serie conocida, entonces la serie es divergente. Así como conclusión de
esta definición. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos realmente decir que esto se va a cumplir? ¿O cómo podemos realmente asegurarnos de que no es simplemente inventado, sino es analizado? ¿No es cierto? Mediante una demostración. A ver, si tenemos dos series, vamos a tener, para cada una de las series vamos a tener un enésimo término, ¿no es cierto? Una enésima suma parcial, ¿sí? Digamos que esta enésima suma parcial sea de esta de A sub n. Y esta de aquí sea de B sub n, es decir, la conocida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos para el primero, digamos. Vamos a suponer, por hipótesis, ¿no es cierto?, que esta de aquí es convergente. ¿Sí? Si la serie que tenemos aquí es convergente, ¿no es cierto?, tiende a un valor, a una suma total, que sería, a ver, pongamos solamente en vez de n, pongamos en vez de tn, t. Y esta sería la suma total, ¿sí? De la serie. De este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? Ahora dice, si cumple con esto, es decir, que A sub n sea menor o igual a B sub n, ¿no es cierto?, para todos los valores de n en análisis, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si esto se cumple, quiere decir entonces que el S sub n, ¿no es cierto?, va a ser menor o igual al T sub n. ¿No es cierto? ¿Queda claro eso? Inge, ¿qué era el T sub n? Esta es la enésima suma parcial Ya. de este. Y esta es la enésima suma parcial de este. ¿Sí? Espérenme un momentito y les explico de nuevo eso. Disculpen, tengo un problemita con el lápiz. Me bloqueó. Voy a desconectarlo y déjenme ver, tal vez haciendo así. Esperen un momentito, voy a ver si le desconecto el lápiz. ¿Sí?
A ver. Parece que ahora sí funciona. Vale, este. No funciona. No, ya está. A ver, les explico. Voy a hacerle desde cero, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, tenemos nosotros este de aquí, esta serie, es la serie dada, ¿sí? A esta serie, nosotros podemos decir A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto hasta nosotros tener, ¿no es cierto?, el A sub n más A sub n más 1 y así sucesivamente. Entonces, solamente esta partecita es nuestro S sub n. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, la sumatoria de B sub n es igual a B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 y así sucesivamente hasta B sub n más y así sucesivamente. Tenemos que esto es T sub n. ¿Sí? Ahora, la suma total, es decir, que ya he sumado todo, esto de aquí es T. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta de que, por hipótesis, tenemos que esto es convergente. ¿Sí? Lo que nos interesa es saber si este también es convergente. Entonces, por eso decimos este y este. Ahora, ¿qué más tiene que cumplir? Cumplir esto. Entonces, que A sub n sea menor o igual a B sub n. Ahora, si esto es menor o igual, es decir que este término es menor a este término es menor a este término es menor al siguiente, y así sucesivamente hasta acá. ¿Eso qué quiere decir? Que el S sub n va a ser menor o igual a ¿qué? Al T sub n. No sé si quedó claro de esta forma. Sí, sí, ¿Sí? ingeniero. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué va a ser? Si decimos que este es T sub n, ¿no es cierto? Digamos los T10. La suma total, ¿no es cierto?, va a ser mayor a este T10. Entonces, obviamente, esto va a ser menor, el T sub n va a ser menor a T. Nada más. ¿Sí? Ahora, no sé si ustedes recuerdan, cuando iniciamos los criterios de convergencia, les había indicado, ¿no es cierto?, que tiene unas características importantes lo que son las series con términos positivos. ¿Cuáles son esas características que tenía? O propiedades, si quieren verlo así. Que era acotada por abajo en cero. Exactamente. ¿Y qué más era? Que era monótona. Y en ese caso era creciente, ¿no es cierto? Porque Creciente. se iba sumando cada uno de ellos. Entonces, si era creciente, también llamado, ¿no es cierto? Podemos ponerlo monótona. ¿De acuerdo? Creciente. Además, que está acotado por abajo. Es decir, si está acotado por abajo, este de ley es el 0 es menor a S sub n. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El S sub n se encuentra acotado. Entonces, para cualquier valor de S, ¿no es cierto? Si este tiende a un valor de S, quiere decir que está acotado. Y sabemos que esta de aquí es creciente. Por lo tanto, esta es monótona y además está acotada. Cuando es monótona y acotada, ¿qué quiere decir una serie? Es convergente. Es convergente. Por lo tanto, esta de aquí es convergente. Siempre y cuando esta sea convergente y cumpla con esto. ¿De acuerdo? Dije, ¿por qué ya no es solo menor o igual a, solo es menor a t? No, ya le vi, ya le vi. Gracias. Ok, listo, no hay problema. ¿De acuerdo? Y por eso es esto. Obviamente, en el otro caso, es muy parecido, ¿no es cierto? Sino que el otro ya no llega a una cuota superior porque se va hacia el infinito. Entonces, como se va hacia el infinito, ¿qué es lo que estará pasando? Si se va hacia el Acotado infinito, por debajo. Nivel. no está acotado por arriba. Por más que sea creciente
Y está acotado por abajo, pero no está acotado por arriba. ¿Qué quería decir? Que no Diverge. es, ¿no es cierto?, convergente. Diverge. ¿De acuerdo? Y listo. Esa sería la segunda. O sea, si entendieron esta, ¿no es cierto?, la segunda es más sencilla de hacer. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo, o la pregunta siempre es, ¿no es cierto?, ¿cómo obtengo esta serie de comparación? Son series conocidas en realidad, son serie geométrica, serie armónica, serie telescópica, serie o una serie P, ¿sí? Son series básicamente conocidas. Pero ¿cómo sé cuál de ellas es? ¿Sí? Esa es otra de las preguntas. Simplemente lo que ustedes deberán hacer es determinar, ¿sí?, en el numerador y en el denominador del término que ustedes tengan, del término B sub n, tanto el numerador como el denominador, lo que tendrán que hacer es buscar lo que se llama términos dominantes. ¿Sí? ¿Cómo analizamos o cómo vemos un término dominante? A ver, por ejemplo, pongámoslo así, ¿sí? Digamos que nosotros tenemos una serie n igual a 1 hasta infinito, ¿sí? Y digamos que es 1 sobre 2 más 5 elevado a la n. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé cuál es el término dominante? En el numerador, ¿no es cierto?, el dominante sigue siendo 1. En el denominador, ¿cuál de los dos es dominante? El 5 a la n. 5n. 5 a la n. Simplemente, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, esta es una potencia que hace esto. Este de aquí, ¿qué hace? Simplemente el 2, ¿no es cierto? Digamos que hace 5, 1, va así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para x o para n, conforme se va creciendo, los primeros términos, miren, no es tan dominante, que digámoslo así, para atrás no, pero de aquí en adelante es dominante este. Este es el que lo domina a este de acá. ¿Sí? Es decir, si ustedes cogen uno hacia el infinito, ¿qué es lo que sucede? Ya casi que ni siquiera necesito sumarle estos dos, ¿no es cierto? Para hacer la suma de los dos, ya ni siquiera cuando sea infinito, ya este como que es despreciable versus el número que vamos a obtener acá, ¿no es cierto? Entonces, es 5 a la n, dominante. Entonces ya tienen su serie de comparación. Esta serie, si se dan cuenta, ¿qué tipo de serie es esta? Esta es serie geométrica, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, podemos hacerlo así: un quinto más un quinto más un quinto al cuadrado más un quinto, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene? El A va a ser un quinto. El R va a ser un quinto. El R, si se dan cuenta, es, ¿no es cierto?, está en el intervalo desde menos 1 a 1. Se encuentra dentro del intervalo. Por lo tanto, decimos que esta serie es convergente. Listo. ¿Qué se cumplió recién? Recién sabemos que la serie, ¿no es cierto?, la serie de comparación es convergente. Recién sabemos de eso, que la serie de comparación es convergente. La conocida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? La deposición que les dije. En vez de poner un a sub n más 1 aquí, ponemos el b sub n. ¿Qué hacemos? 1 sobre 2. Obviamente, podrán, ¿no es cierto?, analizar también, no sé,
en algunos libros lo ponen como suposición, es mayor. Y llegan a la final que no es mayor y simplemente dice, la hipótesis ha sido incorrecta. ¿Sí? En algunos libros, esto me olvidé de decirles antes. Pero yo prefiero que vayan ustedes con esto de aquí. Y al final vean cuál ha sido. ¿Sí? Entonces, a ver, tendríamos acá un 1 sobre 5 a la n. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos acá? 5 a la n. Acá, 5 a la n más 2. Voy a ponerlo solamente, le reordené esto de aquí. ¿Sí? Entonces, si resto todo, ¿no es cierto? 5 a la n nos va a quedar 0 y nos va a quedar 2. Ahora, 0 es menor a 2. Entonces, 0 es menor a 2. Y por lo tanto, este de aquí, ¿qué ha sido? Este de aquí ha sido menor. No necesariamente les va a tener que salir igual. Por eso se llama, es menor o igual. ¿Sí? Entonces, no tiene que cumplirse que siempre sea menor igual, también, sino puede ser que algunos términos puedan ser iguales, pero en la gran mayoría o muchos términos deberán ser menores. ¿Sí? ¿Recuerdan? Por eso que les hacía la distinción de creciente y estrictamente creciente, decreciente y estrictamente decreciente. Por poner el igual no cambiaba nada. ¿Sí? Seguía siendo monótona, por supuesto. ¿Sí? Entonces, en este caso, miren, cumple de que sí es esto y cumple de que es convergente. Por lo tanto, sabemos que esta de aquí es convergente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a la siguiente. Digamos que tenemos la serie n igual a 1 hasta infinito, ¿sí? Y digamos que es logaritmo de n sobre n. Queremos saber si converge o diverge. ¿Sí? Bien. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la serie de comparación? En el numerador, ¿cuál domina cuál? Logaritmo domina y sigue siendo logaritmo. Y en el denominador sigue siendo este de aquí. Ahora, no he cambiado nada. Sigo sin saber nada. Ahora hago una relación. Esto versus esto. ¿Cuál de las dos domina a la otra? La N. El denominador. El denominador. ¿Por qué? Porque conforme ustedes hagan, ¿no es cierto? Solamente véanlo de esta manera. ¿Qué es lo que va a suceder? Si dominara este, tendería al infinito. Si dominara este, tendería a cero. ¿Qué pasa? Solamente hagamos así. ¿Qué es lo que tenemos? Hospital, ¿no es cierto? Y por lo tanto, límite, solo es una explicación, no es que tengan que hacerlo así. Cuidado, solo estoy explicándoles este en particular porque lo estoy tomando como el denominador, el dominante, ¿sí? Miren, tendríamos 1 sobre x, 1. Por lo tanto, nos quedaría el límite de x tendiendo al infinito de 1 sobre x. Es decir, esto tiende a 0. Entonces el que está dominando es el denominador. Y por lo tanto, la serie de comparación es esta. ¿Esta qué tipo de serie es? ¿Cómo se llama esta serie? Armónica. Serie armónica. ¿Qué era esta serie armónica? ¿Convergente o divergente? Divergente. Divergente. Listo. Listo. Ya sabemos que es divergente. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente a sub n, b sub n. Tengo logaritmo de n sobre n y acá tengo 1 sobre n. ¿No es cierto?
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, esto de aquí ya se nos va, simplemente, y tendríamos, ¿no es cierto?, un logaritmo de n, y acá tendríamos 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó aquí? Recuerden que el logaritmo de 1, ¿cuánto es? 0. 0, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí no se está cumpliendo. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a analizar. Esto de aquí va a suceder de que este va a ser menor a 1 en determinados valores de n. ¿Para qué n va a ser? Obviamente, estos son valores enteros, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué n va a ser menor a 1? ¿Se acuerdan? El logaritmo de 2. Logaritmo de 2 es 0,69. Eso es conocidísimo por todos. Porque logaritmo de 2 y logaritmo de 3 es donde se encuentra, ¿no es cierto?, el intervalo en el cual nos daba los 0,7, el 1 y ese tipo de valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para n menores o iguales a 2, ¿sí? Esto es menor. Para n mayores o iguales a 3, ¿qué es lo que sucede? Esto es mayor. Entonces, para estos valores. Ahora, estos dos valores, n igual a 1 y n igual a 2, influyen en la divergencia de esta serie, perdón, de esta serie. No. No influye. A la final no influye. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estamos diciendo, bueno, tenemos con n1, a ver, pongámoslo así, con n igual a 1 nos da 0, que ni siquiera debió ponerse aquí porque el primero es 0, ¿no es cierto? Con n igual a 2, ¿qué es lo que tenemos? Logaritmo de 2 sobre 2, más la sumatoria de n igual a 3 hasta infinito del logaritmo de n sobre n. Ahora, si yo les pongo la sumatoria de n igual a 3 hasta infinito de 1 sobre n, ¿deja de ser serie armónica? No, porque recuerden, yo puedo poner 1 más 1 medio más esto de aquí. Esto sigue siendo divergente. Esto diverge más esto sigue siendo divergente. Por lo tanto, esto de aquí es divergente. Y por lo tanto, si esto diverge, solamente los términos, estos de aquí no influyen para nada y sigue siendo la serie de aquí divergente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una cantidad finita de términos. Miren que varias veces repito esto. Una cantidad finita de términos. ¿Sí? No influyen sustancialmente en la convergencia o divergencia de una serie. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero, yo tengo una consulta. Claro, dígame. ¿Por qué le tomó a solo el 1 sobre n como la dominante? Si me costó justo ir así. Claro, es que, mire, nosotros al ver el numerador y en el denominador el dominante, nos mantuvimos con el mismo valor, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero entonces nos toca ver cuál de los dos está dominando. O el numerador o el denominador. ¿Por qué en sentido de ver cuál domina? Porque nosotros cuando vamos haciendo esto de aquí, expandiendo, lo que va a pasar, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso sería 0, el logaritmo de 2 sobre n, o sobre 2 más bien, logaritmo de 3 sobre 3 más logaritmo de 4 sobre 4. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que nos interesa saber es qué tan rápido va a ir creciendo esto de aquí. Por lo tanto, si por ejemplo el numerador fuese en dominante,
Conforme n tiende al infinito, ¿no es cierto? Si el numerador fuese dominante, lo que les decía es, ¿no es cierto?, se hace un número más grande este de aquí. ¿Sí? Si fuese dominante el numerador. Y si es dominante el denominador, ¿qué es lo que sucede? Tiende a hacerse cero. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de dominante, un medio, ¿no es cierto?, un tercio, un cuarto, un quinto, nosotros sabemos que el n, ¿no es cierto?, cuando tenemos 1 sobre n, el n le está dominando al 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le está haciendo más grande, más grande, más grande. Ahora, por ejemplo, digamos que tienen ustedes un n al cuadrado sobre n. Por más que ustedes hagan 1 más 4 sobre 2 más, sería, ¿no es cierto?, 9 sobre 3 más 16 sobre 4. ¿Cuál está dominando aquí? Si se dan cuenta que crece, es un número más grande, no está tendiendo a ser. ¿Sí? Si simplifican, este es 2, si simplifican, este es 3, si simplifican, este es 4. ¿De acuerdo? Entonces, lo que busque es un término dominante en el cual me ayude a determinar, ¿no es cierto?, cuál sería la serie de comparación o el término de comparación. Y simplemente me di cuenta, ¿no es cierto?, analizándolo de esta manera, que el denominador, ¿no es cierto?, le domina al numerador. Esto también es un concepto muy importante que se ve en cálculo de una variable. ¿Se acuerdan que eso se decía? Si nosotros hacemos la gráfica, una versus la otra, el logaritmo ¿qué hace? Hace esto. Pero el x ¿qué hace? Hace esto. Si ustedes reemplazan, ahora, miren, este es un término muy pequeño, si fuese n, fuese demasiado grande, ¿sí? Este es un término muy pequeño versus el término que ustedes obtengan de la recta. Es decir, este es un término despreciable versus este término. ¿Sí? Eso es. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro eso de ahí. Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias. Listo. Bien. Pero en el criterio de comparación no tenemos solo el criterio de comparación por directa. También se llama el criterio de comparación por límite. ¿De acuerdo? Ahora, el criterio de comparación directa me dirán, y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ponemos, ¿no es cierto?, en el otro caso, a ver, ¿cuál era el que les puse de ejercicio hace un rato? El primero, sumatoria, n igual a 1 hasta infinito de, se me va, 1 sobre 2, 5. Era sobre 2 más 5 a la n. Ah, ya, este de aquí, ok. Bueno, simplemente le pongo como en otro orden, ¿sí? Esto ya sabíamos que era convergente y se cumplía con esto de acá. ¿Qué pasa ahora? No se cumple. Solamente hagamos esto. Sabemos que vamos a continuar, ¿no es cierto?, haciendo con este de acá. Y hace un momento ya vimos que este era convergente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa analizando la sub n y el b sub n? Miren, otra vez. 1 sobre 5n menos 2, 1 sobre 5n. Es decir, tenemos 5n y 5n menos 2. Esto se va con esto de acá y nos ha quedado 0 menos 2. Este es mayor a este. A ver, ¿dónde estaba? ¿Sí se dan cuenta? Esto es mayor a menos 2. ¿Qué pasó entonces? Que el a sub n es mayor a b sub n. No se cumple esto. Por lo tanto, sabemos que es convergente, pero no se cumple esto. Y tiene que cumplirse las dos para decir rápidamente que la serie es convergente. Entonces, para estos casos en particular, cuando no se cumple y es totalmente al revés, lo que utilizamos es el criterio de comparación por límite, ¿sí? Que ya me da un criterio más general. Pero ese criterio de comparación por límite realmente se basa en este.
Sí, se basa en este, sí, pero nos ayuda mediante una relación o una razón con límite, determinar cuándo existe esta contradicción. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Falta 2 minutos para las 9. Un minuto. Ah, tienen ustedes clases ahora, ¿no? Sí. La próxima clase les indico lo que es el criterio de comparación por límite, ¿sí? Vamos a ver series alternantes y vamos a ver los últimos criterios. Con eso terminaríamos básicamente serie infinita para ir a las series de potencia. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro esto de aquí. Ingeniero, Recording diga. stopped. disculpe, yo tuve un problema en la mañana, no tenía energía en mi casa y no sé si tal vez me puede pasar la clase. La clase, sí podemos verle si le avanza. 2 clases sería de pasarle, porque alguien también me pidió, ¿no es cierto? La clase anterior me parece, para ponerles en el virtual. Sí. ¿Listo? Ya, ingeniero, gracias. Listo, que pasen bien. Un buen día. Con algunos hasta las 3 para el APE, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Por cierto, ya les voy a habilitar el link para que suban el informe, ¿de acuerdo? Listo, Inge, gracias. Hasta luego. Listo, pasen bien.